Imagina que estás caminando por un museo. Uno de esos museos antiguos con suelos de madera que crujen, vitrinas de cristal empañado y ese olor particular a tiempo detenido. Pasas junto a estatuas griegas, monedas romanas, fragmentos de cerámica que alguna vez sostuvieron vino o aceite hace miles de años. Y entonces te detienes, porque en una vitrina pequeña, casi olvidada en una esquina, hay algo que no debería estar ahí. Algo que no encaja. Un objeto que, según todo lo que te enseñaron sobre historia, sobre tecnología, sobre el progreso lineal de la humanidad, simplemente no puede existir. ¿Alguna vez has tenido esa sensación? Ese momento en que algo desafía tu comprensión del mundo. Cuando una pieza del rompecabezas no encaja en ningún lugar y en vez de descartarla, te preguntas, ¿y si el rompecabezas que me dieron estaba incompleto desde el principio? Hoy vamos a explorar 9 objetos que han provocado exactamente esa sensación en científicos, arqueólogos e historiadores durante décadas. 9 artefactos que desafían la cronología aceptada. 9 misterios que, dependiendo de a quién le preguntes, demuestran que la historia humana es mucho más extraña y quizás mucho más avanzada de lo que los libros de texto sugieren. Pero antes de continuar, quiero ser completamente honesto contigo. Algunos de estos objetos tienen explicaciones científicas sólidas que simplemente no son tan emocionantes como los misterios. Otros siguen siendo genuinos enigmas que desconciertan a los expertos. Y algunos existen en esa zona gris donde la evidencia es escasa, las teorías son muchas y la verdad probablemente nunca se conocerá con certeza. Mi trabajo hoy no es convencerte de nada, es presentarte los hechos, las teorías, las explicaciones convencionales y las alternativas, y dejarte formar tu propia conclusión. Esto es un ejercicio de curiosidad, de apertura mental, de preguntarnos, ¿qué más no sabemos? Si este tipo de exploraciones te fascinan, te invito a suscribirte y dejar un comentario con el objeto que más te intriga. Y si al final de este video sientes que tu visión del pasado se ha expandido aunque sea un poco, ya sabes qué hacer con ese botón de me gusta. Ahora prepárate, porque estamos a punto de sumergirnos en las profundidades del mar Egeo, donde hace más de un siglo, unos buzos encontraron algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la antigüedad. Cierra los ojos un momento. Estás en un taller griego, quizás en Rodas o Siracusa, alrededor del año 150 a.C. El aire huele a aceite de oliva, a metal caliente, a sudor. A tu alrededor, artesanos trabajan con herramientas que parecen primitivas, martillos, cinceles, limas de bronce. No hay electricidad, no hay microscopios, no hay computadoras. Y sin embargo, alguien en este taller está construyendo exactamente eso, una computadora. El mecanismo de Anticitera es, sin exageración, uno de los objetos más extraordinarios jamás descubiertos. Es un dispositivo del tamaño de una caja de zapatos que contenía al menos 37 engranajes de bronce, algunos con dientes de apenas 1 milímetro de tamaño, capaz de calcular las posiciones del Sol, la Luna y probablemente los 5 planetas conocidos en la antigüedad. Podía predecir eclipses lunares y solares con décadas de anticipación. Incluso rastreaba el ciclo de los Juegos Olímpicos. Déjame repetir eso. Hace más de 2000 años, alguien construyó una máquina que podía predecir eclipses. Cuando los primeros investigadores examinaron los fragmentos corroídos a principios del siglo XX, asumieron que era algún tipo de astrolabio simple. No fue hasta 1951 cuando el físico británico Derek de Sola Price comenzó a estudiarlo seriamente que la verdadera complejidad del mecanismo empezó a revelarse. Y en las últimas 2 décadas, gracias a tecnologías de imagen como la tomografía computarizada de alta resolución, hemos descubierto que era aún más sofisticado de lo que Price imaginó. El engranaje diferencial que contiene, un sistema que permite que 2 salidas giren a diferentes velocidades a partir de una sola entrada, no volvería a aparecer en la historia hasta los relojes astronómicos del siglo XIV.
Estamos hablando de 1500 años de diferencia. ¿Cómo es esto posible? Aquí es donde debemos separar el misterio de la pseudociencia. El mecanismo de Anticitera no es evidencia de alienígenas, viajeros del tiempo, ni civilizaciones perdidas avanzadas. Es evidencia de algo quizás más asombroso, que subestimamos profundamente la capacidad técnica de los antiguos griegos. Sabemos por fuentes escritas que existía una tradición de construir dispositivos mecánicos complejos. Arquímedes, el genio siracusano, supuestamente construyó esferas mecánicas que mostraban los movimientos de los planetas. Cicerón escribió sobre haberlas visto. El problema es que ninguna sobrevivió, excepto esta. Los investigadores creen que el mecanismo fue construido en algún lugar del mundo griego helenístico, posiblemente conectado a la tradición de Arquímedes o a la escuela astronómica de Hiparco en Rodas. El barco que lo transportaba probablemente se dirigía a Roma cuando naufragó alrededor del año 60 a.C., llevándose consigo estatuas, lujos y esta maravilla tecnológica. Pero aquí está lo que me mantiene despierto por las noches. Si este mecanismo existió, ¿cuántos otros había? ¿Cuántos se perdieron, se fundieron para hacer armas, se destruyeron en incendios, se pudrieron en naufragios que nunca encontraremos? ¿Qué nivel de sofisticación técnica alcanzó realmente el mundo antiguo antes de que las invasiones, las guerras y el colapso del conocimiento lo borraran? El mecanismo de Anticitera sobrevivió por puro accidente. Cayó al fondo del mar donde la falta de oxígeno lo preservó. Es un mensajero de un mundo perdido. Y su mensaje es claro. No sabemos tanto como creemos saber. Un dato final que eriza la piel. El mecanismo incluye inscripciones en griego antiguo con instrucciones de uso. Más de 3000 caracteres que describen las funciones astronómicas y calendáricas. Era literalmente una computadora con manual de usuario. Hace 2000 años. ¿Y si los griegos podían construir computadoras analógicas, qué otras tecnologías existieron que hemos olvidado? El siguiente objeto que examinaremos hace una afirmación aún más radical, que la tecnología moderna existió hace cientos de millones de años. Imagina que estás excavando en tu jardín y tu pala golpea algo duro. Retiras la tierra y encuentras una roca. Pero hay algo extraño en ella. Un objeto metálico sobresale de su superficie. La rompes con cuidado y descubres un martillo. Un martillo que parece completamente moderno, con mango de madera y cabeza de hierro, pero que estaba dentro de una roca sólida. Esto es, esencialmente, lo que Max Hahn y su esposa afirmaron haber encontrado cerca de Red Creek en Texas. El objeto, ahora conocido como el Martillo de Londres o Martillo de Texas, se convirtió en una pieza central del creacionismo y las teorías de objetos fuera de lugar, lo que en inglés llaman OPARTS, Out of Place Artifacts. Los defensores del martillo afirman que la roca que lo contenía es de formación ordovícica, lo que la dataría en más de 400 millones de años. Si el martillo estaba genuinamente incrustado en esa roca cuando se formó, entonces alguien estaba fabricando herramientas de hierro antes de que los dinosaurios caminaran sobre la Tierra, antes de que los peces desarrollaran mandíbulas, antes de que la vida saliera del océano. Obviamente, esto es imposible según todo lo que sabemos sobre evolución, geología y la historia de la tecnología humana. Entonces, ¿qué está pasando aquí? La explicación científica es considerablemente menos emocionante, pero probablemente correcta. Los geólogos que han examinado el caso señalan un fenómeno llamado concreción. Cuando un objeto queda enterrado en sedimentos ricos en minerite, esos minerales pueden precipitarse y solidificarse alrededor del objeto, creando una roca relativamente rápido en términos geológicos, décadas o siglos, no millones de años. En otras palabras, el martillo no tiene 400 millones de años. El martillo probablemente es del siglo XIX, un martillo de minero común que fue abandonado, enterrado y gradualmente encapsulado en minerite que se solidificó a su alrededor.
La roca circundante puede contener fósiles antiguos porque los sedimentos que formaron la concreción incluían material de formaciones más antiguas. Esto no significa que el martillo sea contemporáneo de esos fósiles, solo significa que quedó atrapado en una matriz que incluía material reciclado. ¿Por qué incluyo este objeto si probablemente tiene una explicación mundana? Porque ilustra algo importante sobre cómo evaluamos evidencia. El martillo de Londres es emocionante precisamente porque parece desafiar todo lo que sabemos. Nuestros cerebros están programados para buscar patrones extraordinarios, para emocionarse con misterios. Pero la ciencia nos enseña a buscar primero las explicaciones ordinarias antes de saltar a las extraordinarias. Sin embargo, y aquí está el giro, hay un detalle genuinamente interesante sobre este martillo. Análisis metalúrgicos de la cabeza de hierro mostraron que contiene una proporción inusualmente alta de pureza, con casi ninguna impureza que normalmente se encuentra en el hierro del siglo XIX. Algunos han argumentado que esto sugiere un proceso de fabricación más avanzado o diferente. ¿Significa esto que es antiguo? Probablemente no. Podría significar simplemente que fue fabricado con un mineral excepcionalmente puro, o que los análisis fueron realizados incorrectamente, o que hay algo sobre la metalurgia del siglo XIX en Texas que no entendemos completamente. El martillo de Londres nos enseña una lección valiosa. La curiosidad es buena, pero el escepticismo informado es mejor. No todos los misterios son lo que parecen. Pero eso no significa que debamos dejar de preguntar. Y hablando de objetos supuestamente atrapados en roca antigua, que probablemente no son lo que parecen. El siguiente artefacto lleva esta controversia aún más lejos. Un objeto que parece una bujía moderna, supuestamente encontrado dentro de una geoda de 500.000 años de antigüedad. Estás en el desierto de California, 1961. El sol golpea las rocas con intensidad mientras tres amigos, Mike Mikesell, Wallace Lane y Virginia Maxey, buscan geodas para vender en su tienda de regalos. Encuentran una formación prometedora, la llevan a casa y al día siguiente Mikesell intenta cortarla con una sierra de diamante. La sierra se arruina. Algo duro dentro de la roca la destruyó. Cuando finalmente logran abrirla, encuentran algo que no tiene sentido. Un cilindro de cerámica blanca, aproximadamente del tamaño de una bujía de coche, con una varilla metálica en el centro. Rodeándolo hay un hexágono de cobre oxidado. Todo esto está encapsulado en una matriz de roca dura. Virginia Maxey, una de las descubridoras, contactó a un geólogo que supuestamente determinó que la roca tenía al menos 500.000 años de antigüedad. Si esto fuera cierto, el artefacto de Coso sería evidencia de una civilización tecnológica anterior a la humanidad moderna por cientos de miles de años. Aquí está el problema. Nadie puede verificar nada de esto. El geólogo nunca fue identificado públicamente. No existe documentación del análisis geológico. El artefacto mismo ha desaparecido. Los tres descubridores se separaron después de disputas y ninguno sabe, o admite saber, dónde está actualmente. Investigadores escépticos que pudieron examinar fotografías y radiografías del objeto antes de su desaparición llegaron a una conclusión mucho más prosaica. El artefacto de Coso es una bujía Champion de los años 1920, específicamente un modelo usado en motores Ford Modelo T y otros vehículos de la época. ¿Cómo terminó dentro de una geoda? Probablemente no era una geoda en absoluto, era una concreción, el mismo proceso que discutimos con el martillo de Londres, formada alrededor de la bujía después de que fue descartada. Los nódulos de hierro pueden formarse relativamente rápido en las condiciones correctas, creando una capa de roca alrededor de objetos metálicos en décadas, no milenios. Dato interesante. Cuando se compararon las radiografías del artefacto con bujías vintage, la coincidencia con el modelo Champion fue casi perfecta. Incluso el muelle interno y la construcción de la cerámica coincidían. ¿Fue un engaño deliberado? ¿Fueron los descubridores víctimas de su propia emoción, viendo misterio donde había coincidencia mundana?
¿O hay algo que los escépticos están pasando por alto? Sin el artefacto original para examinar, nunca lo sabremos con certeza. Y eso, en sí mismo, es una lección. La evidencia física importa. La documentación importa. Las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Y cuando esa evidencia desaparece convenientemente, bueno, debemos ser muy cautelosos. Pero no todos los objetos imposibles son tan fácilmente descartados. El siguiente artefacto que examinaremos tiene evidencia abundante, verificable y genuinamente desconcertante. Espadas vikingas con un acero que Europa no debería haber podido producir durante siglos. Imagina que eres un herrero vikingo en algún lugar de Escandinavia, alrededor del año 900. Tu fragua arde con carbón vegetal. Tus herramientas son martillos, tenazas, yunques, las mismas herramientas básicas que los herreros han usado durante milenios. El hierro que trabajas es hierro de pantano, extraído de depósitos de turba, lleno de impurezas que lo hacen frágil y difícil de trabajar. Y entonces llega un mercader con algo extraordinario. Una espada con la inscripción Pulsa VLFBERICHETSLUSTE grabada en la hoja. La levantas. Es más ligera que cualquier espada que hayas sostenido. La flexionas ligeramente y vuelve perfectamente recta, sin deformarse. El filo es devastadoramente afilado y, lo más importante, se mantiene afilado donde otras espadas se embotan. Esta no es una espada normal. Esto es acero de crisol. El acero de crisol se produce fundiendo hierro completamente, no solo calentándolo, en un contenedor cerrado con carbono. Este proceso elimina las impurezas llamadas escoria, que debilitan el metal y permite un control preciso del contenido de carbono, produciendo un acero homogéneo, fuerte y flexible. El problema es que este proceso requiere temperaturas superiores a los 1500 grados Celsius. Los hornos europeos medievales no podían alcanzar esas temperaturas. La tecnología de acero de crisol no se desarrolló en Europa hasta el siglo XVIII, cuando Benjamin Huntsman la reinventó en Sheffield, Inglaterra. Y sin embargo, aquí están estas espadas, datadas entre el 800 y el 1100, con exactamente ese tipo de acero. ¿Cómo es posible? La teoría más aceptada es fascinante. Las espadas Ulfberht probablemente fueron forjadas con acero importado desde Asia Central o el Medio Oriente, donde la tecnología de acero de crisol sí existía. El famoso acero de Damasco, o más precisamente, acero Woods de la India, era producido mediante estos métodos y comerciado a través de las rutas de la seda y las rutas fluviales que los vikingos controlaban. Los vikingos no inventaron el acero de crisol, lo importaron. Y luego lo forjaron en espadas usando técnicas que adaptaron de conocimientos orientales. Pero esto plantea sus propias preguntas. ¿Quién era Ulfberht? Probablemente no era una sola persona, sino una marca, quizás un taller o una familia de herreros que tenían acceso exclusivo al acero importado. Las espadas Ulfberht eran tan valiosas que surgieron falsificaciones, espadas con inscripciones similares, pero con acero inferior. Los arqueólogos han encontrado tanto espadas Ulfberht auténticas de acero de crisol como imitaciones de acero común. Aproximadamente 170 espadas Ulfberht han sido descubiertas hasta ahora en contextos que van desde tumbas vikingas hasta campos de batalla en toda Europa. Los análisis metalúrgicos han confirmado que las auténticas contienen un nivel de pureza del hierro, con contenido de escoria cercano al 0%, que simplemente no debería existir en la Europa medieval. Hay algo poéticamente inquietante en esto. Los vikingos, a quienes a menudo imaginamos como bárbaros del norte, eran en realidad parte de una red comercial global que se extendía desde Groenlandia hasta Bagdad, y a través de esa red, tecnología de la India y Persia terminó en manos de guerreros escandinavos que navegaban los ríos de Rusia y saqueaban monasterios en Inglaterra. El mundo antiguo estaba mucho más conectado de lo que nuestras narrativas simplistas sugieren. Y hablando de conexiones inesperadas entre civilizaciones antiguas y tecnología sorprendente,
El siguiente objeto proviene de esa misma región del mundo donde se fabricaba el acero de crisol. Una vasija de Bagdad que, según algunos, demuestra que la electricidad fue descubierta 2000 años antes de Benjamin Franklin. Te encuentras en un taller en la antigua Partia, el imperio que controlaba Mesopotamia hace 2 milenios, rodeado de alquimistas y artesanos. El aire huele a vinagre, a metales calientes, a sustancias que no puedes identificar. Un hombre trabaja con una vasija de arcilla, insertando cuidadosamente un cilindro de cobre, una varilla de hierro y sellándolo todo con betún negro y pegajoso. ¿Qué está haciendo? Esa es la pregunta que ha dividido a arqueólogos durante casi un siglo. Las llamadas baterías de Bagdad. En realidad se encontraron varias. Son objetos reales, arqueológicamente verificados, actualmente dispersos en varios museos. La estructura es consistente. Una vasija de arcilla, un cilindro de cobre que funciona como electrodo, una varilla de hierro que funciona como otro electrodo y un sello de asfalto que sugiere que contenían algún tipo de líquido. Si llenas una de estas vasijas con un electrolito, vinagre, jugo de uva fermentado o cualquier solución ácida, produces electricidad. Experimentos modernos han demostrado que generan entre 1 y 2 voltios. Es poca energía, pero es energía eléctrica real. La pregunta no es si pueden funcionar como baterías. Pueden. La pregunta es si esa era su intención. Wilhelm König propuso que se usaban para galvanoplastia, el proceso de depositar una capa delgada de metal, como oro o plata, sobre otro metal usando corriente eléctrica. Esto explicaría ciertos artefactos mesopotámicos que parecen tener recubrimientos metálicos muy finos y uniformes. Los escépticos señalan varios problemas. Primero, no hay evidencia escrita de que los antiguos mesopotamios conocieran la electricidad o la galvanoplastia. Segundo, no se han encontrado cables ni evidencia de cómo habrían conducido la electricidad desde las vasijas hasta los objetos a recubrir. Tercero, existen métodos químicos no eléctricos para dorar objetos que los antiguos definitivamente conocían. Una explicación alternativa sugiere que las vasijas eran simplemente contenedores de almacenamiento para pergaminos sagrados. El cilindro de cobre protegería el pergamino, la varilla de hierro sería un soporte, el asfalto lo sellaría de la humedad. Los componentes producirían electricidad accidentalmente si entrara líquido, pero esa no sería la función prevista. ¿Cuál explicación es correcta? Honestamente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es esto. Los antiguos eran capaces de descubrir fenómenos que no necesariamente entendían teóricamente. Los griegos conocían la electricidad estática por el ámbar frotado. De hecho, la palabra electricidad viene del griego electrón, que significa ámbar. Los romanos usaban peces eléctricos para tratar dolores de cabeza y gota. El conocimiento empírico, esto funciona aunque no sé por qué, es antiguo. Es posible que algún artesano mesopotámico descubriera que cierta combinación de materiales producía un hormigueo extraño, una chispa, un efecto útil para algo que no comprendemos. Es posible que usaran electricidad sin tener una teoría de la electricidad. ¿O es posible que simplemente fueran contenedores de pergaminos que los arqueólogos modernos, emocionados por el misterio, convirtieron en algo más dramático? La batería de Bagdad nos recuerda que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Pero también nos recuerda que la presencia de posibilidad no es prueba de realidad. Y si las baterías de Bagdad nos dejan con preguntas sobre su propósito, el siguiente objeto es pura pregunta sin respuesta alguna. Un objeto tan misterioso que después de más de un siglo de estudio, literalmente no sabemos para qué servía. Estás en una villa romana en algún lugar de la Galia, siglo II después de Cristo. La casa está caliente gracias al sistema de calefacción bajo el suelo. Los romanos eran ingenieros brillantes. En una mesa hay pergaminos, herramientas de escritura, una copa de vino. Y en un estante, casi como decoración, hay un objeto de bronce hueco. 12 caras. 12 agujeros de diferentes tamaños.
pequeñas protuberancias esféricas en las esquinas. ¿Qué es? Tú lo sabes, porque vives aquí y lo usas para algo, pero nosotros no lo sabemos, y probablemente nunca lo sabremos. Los dodecaedros romanos son uno de los misterios arqueológicos más puros que existen. No es que no tengamos suficiente información, es que no tenemos ninguna información. Los romanos eran obsesivos documentadores. Escribieron sobre todo: cocina, arquitectura, agricultura, guerra, religión, sexo, medicina. Y sin embargo, no hay una sola referencia escrita a estos objetos. Se han propuesto docenas de teorías a lo largo de los años, cada una más creativa que la anterior. ¿Era un instrumento astronómico para medir ángulos estelares? Algunos investigadores han demostrado que los agujeros podrían usarse para determinar fechas óptimas de siembra basándose en la posición del Sol. La luz solar pasando por agujeros específicos en fechas específicas podría indicar cuándo plantar ciertos cultivos. ¿Era un juguete o un juego? Las protuberancias en las esquinas son perfectas para lanzar el objeto como un dado, y los diferentes tamaños de agujeros podrían tener valores de puntuación. ¿Era una herramienta para tejer? Algunas artesanas modernas han demostrado que los dodecaedros son sorprendentemente útiles para hacer guantes de punto sin costuras. Los dedos se tejen alrededor de los agujeros de diferentes tamaños. ¿Era un instrumento de agrimensura? Los romanos necesitaban medir distancias y ángulos con precisión para sus famosas calzadas y acueductos. ¿Era un objeto religioso o ritual? Varios fueron encontrados en contextos que sugieren ofrendas votivas o entierros. ¿Era un candelabro sofisticado? Las protuberancias podrían sostener el objeto mientras la cera derretida goteaba a través de los agujeros. Aquí está lo fascinante. Todas estas teorías son plausibles. Ninguna puede ser demostrada. Y es posible que ninguna sea correcta, o que todas lo sean para diferentes objetos en diferentes contextos. Lo que sabemos con certeza es limitado, pero interesante. Los dodecaedros se han encontrado exclusivamente en las provincias del norte del Imperio Romano: Galia, Britania, Germania, Panonia. Ninguno en Italia, Grecia o el Mediterráneo oriental. Esto sugiere que eran un fenómeno cultural específico de las poblaciones celtas y germánicas romanizadas, no algo de Roma misma. Están elaboradamente fabricados, lo que sugiere que eran valiosos. Nadie invierte ese nivel de artesanía en algo trivial, y los diferentes tamaños de agujeros son consistentes entre objetos encontrados a miles de kilómetros de distancia, lo que sugiere que había un estándar, una función específica que requería esas proporciones exactas. 116 dodecaedros documentados hasta la fecha. 116 preguntas sin respuesta. Hay algo humillante en esto. Los romanos vivieron hace 2000 años, dejaron una cantidad extraordinaria de documentación, y aún así, hay aspectos de su vida cotidiana que simplemente no comprendemos. ¿Cuánto de cualquier civilización antigua, incluyendo la nuestra, cuando futuras generaciones la estudien, permanecerá para siempre en la oscuridad? El dodecaedro romano no es evidencia de nada misterioso. Es evidencia de nuestra propia ignorancia. Y eso, quizás, es el misterio más profundo de todos. Pero si el dodecaedro nos deja sin respuestas sobre su función, el siguiente objeto nos deja sin respuestas sobre algo aún más fundamental: su propia existencia. Una imagen que no debería poder existir, grabada en una tela que ha desafiado a la ciencia durante más de un siglo. Cierra los ojos y imagina que estás en una habitación oscura. Frente a ti, extendida sobre una mesa, hay una tela antigua de color amarillento. A primera vista, apenas puedes distinguir algo. Manchas vagas, sombras difusas. Pero cuando te alejas, cuando dejas que tus ojos se desenfoquen ligeramente, emerge algo asombroso. Un rostro, un cuerpo, un hombre con barba, cabello largo, los brazos cruzados sobre el abdomen, marcas de flagelación en la espalda, heridas de clavos en las muñecas y los pies, una herida de lanza en el costado, una corona de punzones en la cabeza. La imagen es un negativo.
Cuando Secondo Pia la fotografió por primera vez en 1898 y reveló el negativo fotográfico, vio algo que lo hizo temblar. El negativo mostraba un positivo. La imagen en la tela funciona al revés de lo normal, como si fuera un negativo esperando ser revelado. ¿Cómo es esto posible en una supuesta falsificación medieval, siglos antes de que se inventara la fotografía? Vamos a examinar los hechos, tanto los que apoyan la autenticidad como los que la cuestionan. En 1988, 3 laboratorios independientes realizaron pruebas de carbono 14 en muestras de la sábana. Los 3 llegaron a la misma conclusión. La tela databa de entre 1260 y 1390 después de Cristo. Período medieval. Caso cerrado. Excepto que no fue caso cerrado. Críticos de la datación señalaron que las muestras se tomaron de una esquina de la sábana que había sido reparada tras un incendio en 1532. Si el tejido analizado incluía fibras de la reparación medieval mezcladas con fibras originales, la datación sería incorrecta. Estudios posteriores encontraron evidencia de algodón mezclado con el lino en esa zona específica, algo consistente con un parche medieval. ¿Significa esto que la sábana es auténtica? No necesariamente, pero sí significa que la datación por carbono 14 no es definitiva. Ahora viene lo verdaderamente extraño: la imagen misma. La imagen en la sábana santa no está pintada. No hay pigmentos, no hay tintes, no hay medio de aplicación visible bajo el microscopio. La coloración existe solo en las fibras más superficiales del lino, a una profundidad de apenas 20 a 30 micrómetros, menos que el grosor de un cabello humano. Nadie ha logrado replicar esto. En 2011, científicos italianos del ENEA, la Agencia Nacional de Investigación, intentaron reproducir las características de la imagen usando láseres ultravioleta de alta intensidad. Lograron algo similar, pero concluyeron que replicar la imagen completa habría requerido una fuente de radiación ultravioleta con una potencia de miles de millones de vatios. Tecnología que no existía en la Edad Media. Tecnología que apenas existe hoy. ¿Qué otras características tiene la imagen? Es tridimensionalmente codificada. Cuando investigadores de la NASA en 1976 procesaron fotografías de la sábana con un analizador VP8, un dispositivo diseñado para convertir intensidad de brillo en elevación topográfica, la imagen se transformó en un modelo tridimensional coherente de un rostro y cuerpo humano. Las fotografías y pinturas normales producen distorsiones grotescas cuando se procesan así. La sábana santa no. Hay polen de plantas que solo existen en Palestina e Israel incrustado en las fibras. Hay imágenes de monedas sobre los párpados del hombre, posiblemente leptons de Poncio Pilato. Hay manchas de sangre real, tipo AB, con patrones de flujo consistentes con un cuerpo que ha sufrido tortura y crucifixión. Pero también hay anomalías que sugieren falsificación. Las proporciones del cuerpo son ligeramente incorrectas. Los brazos son demasiado largos. No hay distorsión en los lados del cuerpo como habría si una tela real hubiera envuelto un cuerpo real. Entonces, ¿qué es la sábana santa? Aquí debo ser completamente honesto. No lo sabemos. Si es una falsificación medieval, fue creada por alguien con conocimientos anatómicos extraordinarios, acceso a un cadáver crucificado, técnicas que no comprendemos y la capacidad de crear un negativo fotográfico siglos antes de que la fotografía existiera. Si es auténtica, tenemos un objeto que de alguna manera capturó una imagen de un cuerpo humano hace 2000 años mediante un proceso que la ciencia moderna no puede explicar. Ambas opciones son extraordinarias. Quizás la sábana santa es mejor entendida no como un caso cerrado, en ninguna dirección, sino como un recordatorio de que la certeza absoluta es rara y que los misterios genuinos aún existen en nuestro mundo supuestamente desencantado. Y hablando de misterios que desafían toda explicación, el siguiente objeto no solo es inexplicable, es ilegible. Un libro completo, ilustrado, detallado, escrito en un idioma que nadie en la Tierra puede leer. Imagina que tienes en tus manos un libro antiguo.
El pergamino es suave, desgastado por siglos de uso. Las páginas están llenas de texto escrito con tinta marrón en una caligrafía fluida y elegante. Hay ilustraciones coloridas, plantas con raíces bulbosas y hojas que no reconoces, diagramas circulares que parecen mapas estelares o calendarios, mujeres desnudas bañándose en piscinas conectadas por tuberías orgánicas. Todo parece significativo, todo parece intencional, pero no puedes leer una sola palabra. Bienvenido al manuscrito Voynich, el libro más misterioso del mundo. El manuscrito ha sido datado por carbono 14 entre 1404 y 1438. Esto es verificable. El pergamino, las tintas, el estilo de encuadernación son genuinamente medievales. No es una falsificación moderna, pero su contenido desafía toda explicación. El texto está escrito en lo que se conoce como voynichés, un término inventado para describir este idioma único. Contiene entre 23 y 30 caracteres distintos, dependiendo de cómo cuentes las variaciones. Las palabras tienen una longitud promedio de 4 a 5 caracteres. Hay patrones estadísticos claros. Ciertas combinaciones de letras aparecen frecuentemente, otras nunca. El texto fluye de izquierda a derecha. Hay estructura de párrafos y posiblemente de capítulos. Todo sugiere que es un lenguaje real, no garabatos aleatorios. Los criptoanalistas más brillantes del siglo XX lo intentaron. William Friedman, el hombre que descifró el código púrpura japonés en la Segunda Guerra Mundial, pasó décadas estudiando el Voynich. No lo descifró. Los superordenadores modernos han analizado patrones estadísticos. No han encontrado coincidencias con ningún idioma conocido, antiguo o moderno. Los algoritmos de inteligencia artificial que pueden descifrar códigos complejos han fracasado. Las teorías abundan. ¿Es un idioma inventado? ¿Una lengua artística creada por un genio medieval? Posible, pero las lenguas inventadas suelen tener irregularidades que delatan su artificialidad. El voynichés parece demasiado consistente. Es un código cifrado. Si lo es, usa un método de cifrado que nadie ha logrado identificar, y parece excesivamente elaborado para la época. ¿Es un engaño? ¿Un texto sin sentido diseñado para estafar a algún comprador rico? Esta teoría fue popular durante años, pero análisis estadísticos han demostrado que el texto sigue la ley de Zipf, un patrón matemático que aparece en todos los lenguajes naturales, pero no en texto. Aleatorio. Alguien que inventara galimatías no produciría accidentalmente este patrón. ¿Es un lenguaje natural perdido? ¿El idioma de alguna comunidad aislada que desapareció sin dejar otros registros? En 2019, un investigador británico afirmó haber identificado el voynichés como una forma de proto-romance, un ancestro de las lenguas románicas escrito en un sistema de abreviaturas. Publicó traducciones parciales. Otros lingüistas lo criticaron duramente, señalando que sus métodos permitirían traducir casi cualquier texto aleatorio a cualquier idioma. El debate continúa. Las ilustraciones son tan desconcertantes como el texto. La sección botánica muestra plantas que ningún botánico ha identificado. Algunas parecen quimeras, las raíces de una planta conectadas con las hojas de otra. ¿Son plantas reales dibujadas de memoria imperfecta? ¿Son plantas imaginarias? ¿Son diagramas simbólicos disfrazados de botánica? La sección astronómica muestra diagramas circulares con lo que parecen estrellas, soles y lunas. Algunos investigadores creen ver constelaciones conocidas. Otros ven mapas de rutas o calendarios agrícolas. La sección más extraña, a veces llamada biológica o balneológica, muestra docenas de mujeres desnudas bañándose en piscinas verdes conectadas por tubos y canales. ¿Es un tratado médico sobre fluidos corporales? ¿Un diagrama alquímico? ¿Arte erótico disfrazado? Nadie lo sabe. El manuscrito actualmente reside en la Biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale, donde está completamente digitalizado y disponible para que cualquiera lo estudie. Millones de personas lo han visto. Nadie lo ha descifrado. Quizás el manuscrito Voynich
nunca será leído. Quizás el conocimiento necesario para entenderlo, el contexto cultural, el sistema de escritura, el propósito original, se perdió para siempre hace siglos. Sería entonces no solo un libro que no podemos leer, sino un recordatorio de cuánto conocimiento humano ha desaparecido sin dejar rastro. Pero al menos sabemos que el manuscrito Voynich existe. El siguiente y último objeto de nuestra lista es diferente. Es un objeto cuya existencia misma es cuestionada, cuya historia está envuelta en controversia y cuyas implicaciones, si fueran ciertas, cambiarían todo lo que creemos saber sobre los visitantes a nuestro planeta. Permíteme ser completamente transparente desde el principio. Las piedras Dropa son, con toda probabilidad, un engaño. No hay evidencia física verificable de su existencia. No hay registros arqueológicos legítimos de su descubrimiento. Los nombres de las personas involucradas no pueden ser confirmados. Las instituciones supuestamente responsables niegan cualquier conocimiento. Entonces, ¿por qué incluirlas en este video? Porque la historia de las piedras Dropa nos enseña algo importante sobre cómo nacen los mitos modernos, cómo se propagan y por qué queremos creerlos. La historia, tal como se cuenta, es la siguiente. En 1938, el profesor Chi Putei de la Universidad de Beijing lideró una expedición a las cuevas de Bayan Karaula. Allí encontraron una serie de tumbas antiguas conteniendo esqueletos extraños. Cuerpos pequeños, de aproximadamente 1,30 m de altura, con cráneos desproporcionadamente grandes. Junto a los esqueletos había 716 discos de piedra con agujeros en el centro y surcos en espiral, como discos de vinilo antiguos. Durante 20 años nadie pudo descifrar los surcos. Entonces, en 1962, el profesor Chum Nui supuestamente logró decodificar los microscópicos jeroglíficos grabados en los surcos. Lo que leyó era increíble. La historia de los Dropa, seres que llegaron a la Tierra desde un planeta lejano hace 12.000 años. Su nave se estrelló en las montañas y no pudieron repararla. Quedaron varados, perseguidos por los habitantes locales que los consideraban demonios, hasta que eventualmente hicieron las paces y se integraron. Los supuestos descendientes de los Dropa aún vivían en la región. Tribus de personas inusualmente pequeñas con rasgos físicos distintivos. Es una historia perfecta para la era de los ovnis. Tiene todo: evidencia física, traducción científica, conexión con pueblos misteriosos, encubrimiento oficial. Se difundió en libros sobre misterios antiguos durante las décadas de 1960 y 70 y sigue circulando en Internet hoy. Pero cuando investigadores serios intentaron verificar los detalles, todo se desmoronó. No existe ningún registro de un profesor Chi Putei en la Universidad de Beijing. No existe ningún profesor Chum Nui en ninguna institución china. El nombre ni siquiera es lingüísticamente correcto en chino. Las 716 piedras nunca han sido exhibidas en ningún museo ni fotografiadas por fuentes independientes. Las cuevas de Bayan Karaula nunca han producido hallazgos arqueológicos verificados que coincidan con la historia. El origen rastreable de la historia parece ser un artículo de ciencia ficción alemán de 1962 y posteriores libros de Erich von Däniken, el famoso promotor de teorías de antiguos astronautas. Las pocas fotografías que circulan mostrando discos Dropa son claramente discos Bi de jade chinos, objetos rituales neolíticos bien documentados y completamente terrestres. ¿Significa esto que debemos descartar completamente la historia? En términos de evidencia, sí. No hay razón para creer que las piedras Dropa existan o existieron alguna vez. Pero hay algo valioso en examinar por qué esta historia resonó con tanta gente. Queremos creer que no estamos solos en el universo. Queremos creer que hay misterios que la ciencia oficial nos oculta. Queremos creer que el pasado era más extraño y más mágico de lo que los libros de texto sugieren. Estas son necesidades humanas profundas, y las historias como las piedras Dropa las satisfacen.
El peligro está en confundir el deseo de que algo sea verdad con la evidencia de que lo es. La curiosidad es maravillosa. La apertura mental es valiosa. Pero el escepticismo informado, la disposición a decir «esto probablemente no es real, aunque sería emocionante si lo fuera», es igualmente importante. Las piedras Dropa probablemente son un mito moderno, pero nos recuerdan que incluso los mitos tienen algo que enseñarnos sobre nosotros mismos, sobre nuestros deseos, sobre la delgada línea entre el misterio y el engaño. Y con este noveno objeto llegamos al final de nuestro viaje a través de lo inexplicable. Hemos recorrido un camino extraño juntos. Comenzamos en las profundidades del mar Egeo, donde un mecanismo de engranajes demostró que los antiguos griegos eran capaces de proezas técnicas que no volveríamos a ver durante 15 siglos. Pasamos por martillos y bujías supuestamente atrapados en roca antigua, recordándonos que las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Sostuvimos espadas vikingas forjadas con acero que no debería existir, y contemplamos vasijas que quizás, o quizás no, generaron electricidad hace 2000 años. Nos maravillamos ante objetos romanos sin manual de instrucciones, ante una imagen en una tela que la ciencia no puede replicar, ante un libro que nadie puede leer. Y terminamos con piedras que probablemente nunca existieron, pero cuya leyenda nos dice mucho sobre nosotros mismos. ¿Qué aprendimos? Primero, que la historia no es una línea recta de progreso constante. El conocimiento se gana, se pierde, se redescubre. Civilizaciones enteras florecieron y desaparecieron, llevándose secretos que quizás nunca recuperaremos. El mecanismo de Anticitera es prueba de esto, una cumbre tecnológica seguida de un abismo de olvido. Segundo, que debemos mantener la mente abierta sin que se nos caiga el cerebro. La curiosidad es una virtud, el asombro es precioso, pero también lo es la capacidad de distinguir entre lo que está demostrado, lo que es posible y lo que es simplemente deseo disfrazado de evidencia. Tercero, y quizás más importante, todavía hay misterios. En un mundo que a veces parece completamente cartografiado, completamente explicado, completamente desencantado, todavía hay objetos que nos miran en silencio desde vitrinas de museos, desafiándonos a entenderlos. No tenemos todas las respuestas. Quizás nunca las tengamos. Y hay algo hermoso en eso. Porque el día que lo sepamos, todo será el día que dejemos de preguntarnos. Y preguntar, siempre preguntar, incluso cuando las respuestas sean incómodas o esquivas, es lo que nos hace humanos. Gracias por acompañarme en este viaje por los límites de lo conocido. Si este video te hizo pensar, si te dejó con más preguntas de las que tenías al principio, compártelo con alguien curioso. Suscríbete para más exploraciones de lo extraordinario. Y déjame un comentario. ¿Cuál de estos 9 objetos te pareció más fascinante? ¿Cuál crees que tiene explicación y cuál crees que seguirá siendo un misterio? La conversación apenas comienza. Hasta la próxima.